también tenemos aquí Hola, Maricela, buen día. a nuestro amigo y el gran historiador Javier Félix. Muy amable. Muy buenos días, don Javier. Muy buenos días. Pues primeramente le damos la cordial bienvenida y agradecemos la presencia de usted, don Javier, el cronista del pueblo, ¿verdad, don Gracias, Javier? así El cronista es, del pueblo, quien viene a platicarnos sobre la histórica inundación de 1914 aquí en Navojoa. ¿Quién no recuerda esa inundación de 1914? Bueno, yo no la recuerdo porque todavía no nacía. Pero mi abuela sí nos platicaba, por eso es que la recordamos, ¿no? Porque pues nuestros antepasados, nuestras mamás, nuestras abuelas nos platican o han platicado, hemos escuchado pláticas de que han hablado de esta inundación. Muy bien, pues es un honor contar con tu participación, Javier. Gracias. Eres un historiador que nos ayudará a comprender mejor este acontecimiento que marcó profundamente la historia y el desarrollo de nuestra comunidad. A través de tus conocimientos y experiencias, buscamos conocer las causas, consecuencias y memorias que aún permanecen sobre este importante suceso. Y de igual manera te repito de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos, Javier. Muy amable. Muy bien. Ahora platícanos, platícanos sí. ¿Cuáles fueron las causas principales de la inundación? Y no va a decir que la lluvia, ¿no? Pues, ¿qué más? Pero sí hubo una causa que motivó la inundación. El término correcto es creciente, pero ya no pude corregirlo, pues es igual, es casi igual. Por eso, una inundación. Una creciente. ¿Qué diferencia tiene una inundación de una creciente? La inundación es una venida repentina del río por la cantidad de lluvias, ¿no? Y la creciente fue subiendo el nivel de agua porque el puente del ferrocarril que construyeron los ingenieros norteamericanos era un puente de madera y tenía los tijerales muy pegados. Y los vecinos del Pueblo Viejo le dijeron a los ingenieros: miren, este río trae, cuando crece, trae mucha basura, mucha rama, muchos troncos, y se va a ir amontonando en el puente y se va a tapar. Y eso fue lo que pasó, se hizo un tapón, entonces el agua empezó a subir, y entonces los habitantes del Pueblo Viejo se empezaron a cambiar a los terrenos vecinos a la estación de ferrocarril, porque las vías vienen por la parte más alta, ¿no? Para evitar está más alta esa área. Y se hizo el tapón y empezó a subir, y la gente se empezó a venir, y esto fue en las equipatas, la época de lluvias de invierno de fines de 1914 y enero de 1915. Aproximadamente, no está confirmado, pero se fija como el 25 de diciembre, el momento en que el tapón, la presión del río sobre el tapón fue tanta que rompió el puente, ¿no? O sea que esto sucedió en fechas pues de Navidad prácticamente. Sí, en invierno, sí. En invierno, en pleno diciembre, con estos fríos, porque antes de que pues nuestro cambio climático no estaba tan, pues, ¿qué te digo? Tan descuidado como está ahora. Antes hacía frío, llovía más meses, llovía en diciembre también. Entonces imagínate con tanto frío y sobre todo pues una inundación. Estuvo ahí feo el asunto, ¿no? Sí, fue una tragedia porque pues aquí había muy poquitas casas. Hay que hacer hincapié en la historia de que el cambio de Pueblo Viejo a Navojoa
ya estaba programado, estaba Ok. previsto con anterioridad. En 1907 hubo una inundación muy grande también. Y entonces decidieron cambiarse, pidieron permiso al Congreso de Sonora, el Congreso de Sonora otorgó el cambio de la población y se mandó a hacer el plan original de Navojoa, que es en donde estamos, que fue elaborado por el ingeniero militar Santiago de S. Palomares. Y los terrenos en donde estamos aquí, el nuevo Navojoa, los donó el señor Jesús Morales, que era un hombre muy poderoso económicamente en Pueblo Viejo. Y ya tenían todo listo, pero no se había realizado, no se había realizado el cambio. Ya había algunas edificaciones como el Hotel Valenzuela, que por la calle Morelos, cerca de la estación, donde, pues, para que llegaran los viajeros, ¿no? El ferrocarril llegó en mayo, el 7 de mayo de 1907, y ya con eso la creciente pues fue ya determinante, ¿no?, de urgencia, y se hizo el cambio. Hay un asunto interesante de que los talafitos, esta palabra media rara, con T, talafitos. ¿Qué significa? Se les llama que los lloremes mayos, antes de que llegaran los españoles, cuando el río crecía, porque este río Mayo aproximadamente cada 10 años, ¿no? En 1949 hubo una inundación muy grande, hay una fotografía que el agua está pasando por encima del puente del ferrocarril. A ese grado no había presa todavía. Hubo otra inundación en 1959, es recurrente, ¿no? Cíclico, esas inundaciones. Entonces, los indígenas mayos, volviendo a los talafitos, eran construcciones que hacían en lo alto de los árboles, y cuando el río crecía, pues ya tenían alimentos, hacían provisiones de comida, y ahí vivían arriba esos talafitos como casas, hacían construcciones de madera, hasta que las aguas bajaban, todavía los lloremes, los indígenas mayos, bajaban. Oiga, don Javier, ¿y qué tan grave fue esa inundación de 1914? ¿Qué tan grave? ¿Qué consecuencias tuvo? Pues imagínate la cantidad de agua que se dejó venir por el bajo río Mayo, arrasó, hubo muchas muertes, fue una tragedia muy grande. ¿Hubo muertes? Sí, cómo no, porque pues se rompió el puente y esa cantidad de agua se fue arrasando poblaciones. Entonces, eso fue una tragedia. Ese fue el surgimiento del nuevo Navojoa. ¿Y usted sabe más o menos, aproximadamente, de qué cantidad de personas murieron en esa inundación? Pues algunos cientos de gente, ¿no? 300. Entonces, máximo sí murieron algunas personas, sí, puesto que en Navojoa, pues en aquellos años, en 1914, pues no era mucha la población, ¿verdad? Que si vamos a suponerles guarde fuera en los tiempos que son ahora y que existe una inundación, pues está plegado todo de casas, ¿no? Sí, entonces esa gente del Bajo Río Mayo se vino a refugiarse aquí a estos terrenos pegados a la estación. Entonces, y aparte, los villistas, acuérdate que hubo una batalla aquí en abril de 1915, los villistas ya estaban amagando la población, y mucha gente de la sierra de Chihuahua, con Álamos, se habían venido a refugiar aquí en Navojoa. Entonces tenemos cómo surgió la nueva población con la gente que se vino de Pueblo Viejo con la creciente, la gente que se vino del Bajo Río Mayo a refugiarse, porque pues todo se inundó, claro. todo el Bajo Río. ¿Y qué zonas de aquí de Navojoa fueron las más afectadas, don Javier? Y la gente que vino huyendo de los villistas.
Y pues fue una tragedia en Pueblo Viejo porque el agua subió alrededor de 1,25 m. Todavía se puede apreciar en algunas construcciones del centro de Pueblo Viejo, donde está marcado el nivel del agua. Más o menos que fue al nivel de lo que tiene, de donde está la iglesia, ¿no? O sea, está elevada la iglesia, sí. y alcanzó pues, 1 metro, más o menos 25 cm, que es muy alto, ¿no? Sí, claro. Es de Navajoa. Pueblo Viejo es el pueblo original indígena de los misioneros jesuitas, fundaron en 1614. La población de Navajoa la fundaron sobre el pueblo original, como también los 8 pueblos originales mayos de esta región. Claro. Fue una tragedia muy grande, murió mucha gente del bajo río Mayo por la cantidad de agua, y se vinieron a refugiar aquí en los terrenos pegados a la estación. El plano ya existía, los solares se regalaron, se vendieron, se asignaban, iba una lista y te anotabas y ya te daban tu terreno. Y había unas construcciones como la ferretería Ruiz Sánchez, aquí por la calle Obregón, donde está ahorita el Casino Social de Navajoa. Enfrente había otra ferretería, que es el edificio más antiguo de Navajoa, la ferretería Ramírez, que todavía está ahí. Ahí se encuentra. Ahí está la ferretería. Yo creo que es la más antigua. Entonces así se formó Navajoa. Entonces esa creciente de 1914, pues en la historia queda grabado como el origen de la nueva población de Navajoa, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pérdidas humanas o materiales se recuerdan más? No, pues fue un desastre, porque de la cantidad de agua que se fue por el río arrasó con las poblaciones, con el ganado, todo eso. Pues fue una pobreza, fue una tragedia muy grande, ¿no? Sí, las familias se quedaron sin nada. Pues no había que comer, entonces, pero como ya estaba el ferrocarril, pues el ferrocarril trajo pues, muchos víveres que llegaban aquí. Pues el progreso para Navajoa llegó con el ferrocarril, llegaron los carros, los tractores, maquinaria agrícola, semillas, gente que se vino a trabajar aquí porque fue un boom económico. La población de Navajoa fue un municipio muy importante. Todavía lo sigue siendo, a pesar de que ya ciudades como Los Mochis, como Ciudad Obregón, Nogales últimamente, Guaymas, nos hemos quedado atrás, pero hubo una época en que Navajoa fue la segunda población del estado en importancia después de la capital, Hermosillo. ¿Sí? Muy bien. Y don Javier, ¿qué medidas se implementaron después de esta inundación de 1914, pues para prevenir futuras inundaciones aquí en Navajoa? Pues el puente actual del ferrocarril, que es un puente muy bien hecho, ha aguantado todas las inundaciones que ha habido, fue hecho pues, a conciencia, es el segundo puente, ¿no? Y pues es parte de la historia de Navajoa. Cuando la carretera internacional que se inauguró en 1954, el puente no se construyó, como es costumbre aquí. Yo creo que los ingenieros de la carretera no les alcanzó el dinero y el puente hasta 1959 se construyó el primer puente sobre el río. Antes es el puente que está aquí en la entrada. Se pasaban en bancas, hay fotografías. O sea que quedó pendiente el puente, sí, y la gente se cruzaba. Se cruzaban los carros, cruzaban en lanchones o las bancas, hay fotografías. Y nada más ese tramito, es un pedacito. Pues sí, donde está el puente, por ahí se cruzaban precisamente porque es un vado. Y el puente del ferrocarril, por ahí cruzaban todos los carros que venían. ¿En qué fecha fue esto? ¿En 1954 dice que...? La carretera se inauguró en 1954 y el puente se inauguró hasta 5 años y pasábamos por el puente del ferrocarril. Me acuerdo que mi mamá se ponía muy nerviosa porque sí se ponía que vaya a venir un tren en la vía, ¿no? Y sí. O sea que el puente que está aquí en la
entrada a Navojoa, que está sobre el río que pasa, el río Mayo, tiene aproximadamente 70 años ese puente. Pues en el gobierno de Eduardo Burrs, por el 2008, 2009, se inauguró este puente actual que está muy bien hecho, ¿no? Pero antes existía el puente que era de 2 carriles, más uno de ida y el otro de vuelta, muy bien construido precisamente ese puente, pero por un lapso de 5 años los automóviles, como era carretera internacional, tenía mucho tráfico, pasaban por el puente del ferrocarril y había unos empleados del ferrocarril con unas banderas, una bandera roja que está, y hacíamos cola, y ahora sí puedes pasar, y ya pasaba uno, y luego pasaba otro de vuelta, ¿no? Fíjese, don Javier, eso pues se me hace algo muy, pues importante saber, porque pues, o sea, ¿cómo es posible si digo Sonora somos la conexión de Estados Unidos con la mayor parte de México? Pues entonces, pues es siempre ha sido muy traficado, ¿no? Aquí el estado, es carretera internacional. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo o cuántos años duró ese pues estuvo en espera que se hiciera ese puente, y que pues la gente estuvo cruzando en pangas y que los carros también, o sea, de cuenta que llegabas, te estacionabas y esperabas que cruzaran tu carro, que lo pasaran a menos de 1 kilómetro y volverte a subir para continuar tu viaje. ¿Cuánto tiempo duró ese? 5 años. 5 años, que no construyeron el puente. Hay una fotografía donde se ve que cuando se inaugura el primer puente sobre la carretera y viene un autobús de transporte norte de Sonora, que es el que inauguró el puente. Fue el que pasó, fue valiente. Que pasó la prueba. No se cayó el puente. Oye, Javier, ¿y cómo influyó este evento en el crecimiento de la ciudad? El ferrocarril. El ferrocarril, después de la inundación, que la gente se cambió, de Pueblo Viejo se vino para acá, para el área de las vías del ferrocarril. Desde entonces se empezó como que a modernizar esta área de la parte centro, de la parte donde estamos ubicados ahorita actualmente. Pues el ferrocarril fue un detonante económico, ¿no? Nos conectó con Estados Unidos y todas sus vías férreas, nos conectó con la capital de la República, con Guadalajara. Las cosechas agrícolas empezaron a movilizar hacia la frontera en el ferrocarril. Como te decía ahorita, pues llegaron la maquinaria agrícola, automóviles, tractores, porque antes estábamos totalmente incomunicados, eran brechas, ¿no? Realmente. Y entramos allá en Nayarit, todo ese pedazo, pues prácticamente no existían los caminos, estábamos aislados, todo era por los barcos, ¿no? En aquel tiempo, por Guaymas, por Mazatlán. Y Ajiabampo, el puerto de Ajiabampo, que había una carretera de Ajiabampo a Álamos, antes de que Navojoa despegara económicamente, Álamos era el centro económico y estaba conectado con el puerto de Ajiabampo. Ahí llegaba el vapor, llegaban mercancías de San Francisco, de otras partes, y toda la comunicación era por el barco. No había carretera. Hasta 1954 se construyó, se terminó la carretera internacional que esta carretera viene desde Alaska hasta la Patagonia, atraviesa todo el continente americano. Después de la carretera México 15, la carretera internacional. Desde Alaska viene. Desde Alaska viene la carretera. Desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, conecta todo el continente americano. Es muy importante esta carretera. Fíjense nada más, es otra de las cosas que pues también yo desconocía. Sí, son detalles de yo creo que la mayoría de las personas, pues, o sea, decimos, bueno, esta es donde nosotros vivimos, sabemos que es la carretera internacional, y pues mi alcance, mi conocimiento estaba donde digo, bueno, conecta toda la República Mexicana hacia Estados Unidos, pero resulta que no, conecta
desde Alaska hasta la Patagonia. Sí. Fíjense nada más, hasta Argentina dice. Hasta Argentina, hasta la punta abajo de la Patagonia. Fíjense. Conecta. Sí, ha sido lento el desarrollo, ¿no? O sea, no hay pérdida si quieres viajar por carretera. Sí, no llegas, no te pierdes. No te pierdas ahí. Y ahora más estamos actualizados con el Maps Go. Sí. Pues nada más pones y si quieres llegar hasta recorrer de principio a fin, sí tardarás algunos meses, ¿no? Pero llegas. Sí. Pues, volviendo al tema de la creciente de 1914, es muy importante porque eso fue el inicio, o sea, fue afuera. Entonces tuvo que cambiar la población por la creciente, entonces fue forzado, ¿no? Ya lo tenían previsto desde 1907, el plano ya estaba hecho, había unos poquitos de construcciones, pero no se había efectuado, los solares ya se habían repartido. Sí. Y ya viene un dato interesante de que cuando ya tenían hecho el plano, el general Benjamín Gil, que era síndico municipal en Pueblo Viejo, les dijo, hizo una observación: miren, está mal ubicado Navojoa al poniente de las vías, porque es una sección muy baja, un terreno muy pegado al río y muy estrecho, con el tiempo se va a llenar y las casas van a pasar por encima de las vías y las vías del ferrocarril van a quedar en medio de la como están. Entonces, pero no le hicieron caso, ya están repartidos los hogares, no le muevas. Pero es que esto es muy importante, cómo quedaron las vías en medio, pues, o sea, sí, y nos quedó pues parte de un arroyo también en medio ahí, el arroyo Sonora. O sea que Navojoa debería de ser hacia el oriente de las vías y que esta parte quedara como huertas, como campestre, porque está pegado al río. O sea, todo tendría que haber sido de las vías para allá, sí, rumbo, por ejemplo, para conectar con Álamos. Sí, y el problema del agua potable también, que el declive, viene bajando el agua, va a dar al río Mayo, entonces el agua potable para las colonias de oriente lo tienen que bombear, cuesta energía eléctrica y la presión no alcanza a llegar. Ese es el problema, de que está al revés, pues en todo el país, en todas las ciudades, el agua potable llega rodada, llega por gravedad, la tubería. Sí. Y no hasta las colonias de oriente, pues están cuesta arriba, entonces hay que bombear, entonces no alcanza. Los pozos están a la orilla del río y ese es otro problema que atrajo haber fundado Navojoa al poniente de las vías del ferrocarril. Ok, pues muy bien, don Javier, muy interesante todo lo que nos platica sobre, sobre esta tragedia que ocurrió en 1914, sobre es una creciente, yo creo que ha sido la más nombrada, la más pronunciada y la más recordada y la que quedó marcadas en un antes y un después para el municipio de Navojoa y pues para los antepasados, para las personas que pues aún tienen obviamente pues descendientes, ¿no? Y que todavía lo recuerdan perfectamente, pues fue el parteaguas ahí, el antes y el después del crecimiento, del desarrollo de aquí de Navojoa. Tenemos ya para despedirnos, tenemos otros comentarios aquí. Muy buenos días, excelente día, bendiciones. Danira Pacheco, muy buenos días, Danira, gracias por estar viendo esta transmisión. Y Esteban Cota Valenzuela, estimado don Javier, le envío un afectuoso saludo. Siempre es un verdadero placer escucharlo. Sus pláticas sobre la historia de Navojoa son sumamente interesantes y aprendo muchísimo de usted. Gracias por compartir sus conocimientos. Un abrazo fuerte, saludos del Similar. Sí, un gran fotógrafo, un artista de la lente, Esteban. Saludos, Esteban. Ya somos dos, Esteban, porque pues yo también, cada vez que tenemos aquí a don Javier, aprendo muchísimo de la historia de aquí de Navojoa. Entonces, ya ves, ya aprendí. Tú que eres ingeniero, pues no sé si sabías que
pues que esta carretera llamada internacional pues llega desde Alaska hasta la Patagonia, Argentina. México 15. Que es la carretera México 15. Esperemos mañana no se me olvide, pero no creo que se me olvide. Era libre. Era libre. Y entonces después le pegaron la otra y empezaron a cobrar, entonces ahí hay un problema, ¿no? Pero es otro tema. Pero vamos a platicar vamos a ver qué tema podemos platicar en la siguiente entrevista, porque pues sí, a mí sí me es muy interesante saber, por lo que a mí respecta, a mí me gusta conocer se tiene que conocer la historia. Se tiene que conocer, porque pues algo tenemos que platicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Claro, los jóvenes tienen derecho a saber de dónde surgió esta población. De dónde surgió esta población y cómo surgió esta población. Así Muy bien, pues muchísimas gracias a usted que nos ve en casita. Ya se nos terminó el tiempo, lo que había, qué lástima. Pero nos vemos el día de mañana con más noticias, con más información y obviamente con otro invitado. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.